Hace 15 años, el haber ido al cine a ver Toy Story 3 me causó una fuerte depresión que ocurrió unas horas después de haber visto la película y que permaneció durante las siguientes 3 semanas. Toda esa alegría que yo viví el 1 de noviembre de 2009 cuando fui a ver Toy Story 2 en 3D, junto con la alegría y emoción que viví en noviembre y diciembre de 2009, y además la anhelada espera de Toy Story 3 de enero a junio de 2010, terminó por desaparecer la noche en que finalmente vi la película. Toy Story 3 se trató de una película muy importante para la sociedad, trascendiendo de ser más allá de una simple película de caricatura, como todavía en la década de los 2000 se les estigmatizaba a las películas animadas. Precisamente, en esta década esa percepción empezó a cambiar con las películas de Shrek y las películas de Pixar de su época de oro. Durante todo el siglo XX, las secuelas siempre salían 3 años después de una película, o máximo 4 años después de una película. Si esto no ocurría, simplemente nunca iba a existir secuela. Asimismo fue en noviembre y diciembre de 1999, cuando se estrenó Toy Story 2. La gente quería ver una continuación literalmente al momento de salir de la sala del cine. Un Toy Story 3 se esperaba desde que la gente vio Toy Story 2, imaginándose que llegaría en 2002 o 2003. Pero no solamente no fue así, sino que tampoco había alguna confirmación oficial de que la película iba a existir. Por lo que durante varios años, miles de personas en el mundo dieron por hecho de que Toy Story 3 nunca iba a existir, quedándose ese tema de la tercera película como una leyenda urbana, una idealización colectiva que finalmente nunca ocurrió. Sin embargo, de forma totalmente desconocida para el público, sí se estaba trabajando en Toy Story 3, pero no por parte de Pixar, sino por parte de la empresa Circle 7, perteneciente a Disney. Era una empresa encargada de hacer películas directamente a DVD. Aún y no estando Pixar de acuerdo con que hicieran Toy Story 3, Monsters Inc. 2 y Buscando a Nemo 2, a esta empresa no le afectaba, pues por contrato, Disney podía hacer las secuelas de Pixar que quisiera, sin importar que John Lasseter o Edwin Catmull estuvieran totalmente en contra de esas películas. Finalmente, en 2006, Pixar acepta ser comprada por Disney. Con esto significaba que solamente ellos y no otra empresa podía hacer secuelas de sus personajes. Pixar no dejó pasar más de una década a propósito para estrenar Toy Story 3, sino que espontáneamente la compañía sí quería descansar de Toy Story. Lo único que hizo fue la escena inicial de Buzz Lightyear Comando Estelar y la intro de la serie en el año 2000, pero nada más. La empresa sí quería crear más historias. Se vino el proyecto de Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Cars. Una vez que llegó el 2006, Pixar se empezó a dar cuenta que una mayoría de niños de los 90s ya habían crecido. Entonces tuvieron la idea, ¿qué tal si sí hacemos Toy Story 3? Y al igual que en la vida real, también hacemos que Andy crezca y se convierta en adolescente. Al fin y al cabo, todos los guiones de Circle 7, en ninguno se describía que Andy creciera. ¿Qué tal si en Toy Story 3 de Pixar finalmente hacen que Andy crezca? Seguramente eso va a ser un enorme éxito mediático en todo el mundo. En 2008, Disney confirma oficialmente que va a existir Toy Story 3. Y además se corrió el rumor, que terminó siendo realidad, de que la película se iba a tratar de que Andy crecía y había dejado de ser un niño. Serían estos los últimos años de la divulgación tradicional, pues hubo mucha gente
alrededor de todo el mundo que en 2008 nunca se enteró de esta noticia, sino hasta mediados de 2009. En mi caso, yo me enteré de la existencia de Toy Story 3 en diciembre de 2009, un mes después de haber ido al cine a ver Toy Story 2 en 3D. Estaba yo en un ciber que se encontraba justo enfrente de mi entonces escuela. Estaba rentando una máquina como se acostumbraba a rentarlas por 1 hora y se pagaba por 1 hora. Mi mamá iba muy seguido ahí para imprimir cosas del trabajo y también para conectarse a trabajar. Entonces, estando yo buscando cosas de Toy Story, entré a una página en donde me apareció el logotipo de Toy Story 3 y de esa manera es como yo me enteré que iba a existir Toy Story 3. Los que atendían el ciber generalmente eran dos jóvenes muy amables, un chico y una chica de entre 18 a 20 años en ese entonces. Ellos sí ya estaban perfectamente enterados que iba a existir Toy Story 3. En esos momentos, Zork se había convertido en mi personaje favorito y yo soñaba y anhelaba con que él iba a tener un gran protagonismo en Toy Story 3, tomando como lógica que en la primera película él solamente es mencionado. En Toy Story 2 él tiene varias escenas, así que siguiendo esa lógica, me parecía creíble que en Toy Story 3 él iba a tener aún más protagonismo que en Toy Story 2. E incluso les comparto que durante ese tiempo yo tuve un sueño que les prometo sí ocurrió. En el sueño me imaginaba yo viendo la película en el cine y vi una escena que obviamente no ocurrió en la película, pero la escena era así. Se veía de día. Al parecer Rex había logrado escapar de Sunnyside y en la calle se encontraba a Zork. Y Zork trataba de convencerlo de que él lo iba a ayudar a liberar a sus amigos de Sunnyside, pero realmente era una trampa para engañar a Rex y hacer que Rex como que lo siguiera y se uniera a él para un plan que Zork por su parte quería idear. Durante esos meses yo llegué a estar muy interesado en ver Buzz Lightyear Comando Estelar. Yo sabía que había existido una película y serie animada de Buzz Lightyear, pero nunca antes me había llamado tanto la atención. Sin embargo, en 2010 ya no se encontraba por ningún lado algún DVD de la película de Buzz Lightyear, y la serie nunca se vendió en DVD. Después de bastante tiempo de espera, en marzo de 2010 pude por fin tener un DVD pirata de la película de Buzz Lightyear, que sorpresivamente estaba con el doblaje de España. La película con el doblaje de Latinoamérica no se encontraba por ningún lado. Al principio sí me choqueó bastante escuchar la película con unas voces totalmente diferentes, pero con el pasar de los días me fui acostumbrando. Sin embargo, a pesar de que en esos meses de enero a junio de 2010 tenía mucha emoción por ver la película, con la información de que se iba a tratar de que Andy creció, tenía cierto presentimiento de que la película me podía entristecer mucho. En una noche del verano de 2008, manejando en el auto, mi mamá me dijo: "Nunca más volverás a ser niño. Solamente una vez en toda mi vida podría yo ser un niño. Por eso debes disfrutar tu niñez". Yo estaba plenamente enterado que en unos años después iba a dejar de ser un niño, pero no estaba amargado ni mortificado por eso. Tampoco tenía la ilusión de crecer y ya ser grande, no, tampoco. Pero no estaba amargado ni mortificado por saber que en unos años dejaría de ser un niño. Sin embargo, de forma muy inesperada, desde comienzos de 2010, de pronto me ponían muy sentimental ciertas cosas que normalmente no lo hacían. Y también, de forma inexplicable, me ponía triste ante contemplar la idea de que la infancia se pudiera acabar y no regresar nunca. Eso sería un presagio de lo que ocurrió en junio de ese año.
Ay, Marianita, estoy muy triste. ¿Por qué estás triste, Sarita? ¿Qué tienes? No sé, siento como que no tengo amigos. Ay, Me faltan no juguetes inventes. o algo así. ¿Juguetes? No inventes, ¿cómo que no tienes amigos? ¿Que nunca has escuchado la canción de Yo soy tu amigo fiel? Yo soy tu amiga fiel, Sarita. Ay, Mariana, esta Obviamente. canción me pone muy feliz. Aparte te tengo un notición. A ver, ¿cuál? ¿De qué? ¿O qué? Ay, ¿sabes qué? Que ya salió, ya por fin, ya está en la pantalla grande, la tercera parte de esta película, Toy Story 3. ¡Hola! ¿Y la 3 de qué se trata entonces, digo? Ay, pues la 3 bien sencillo, pues es que ya todos crecieron, ya están grandes. Andy ya va a la universidad. No inventes. Claro, Ya entonces pasó. viene toda esta historia en la que Andy pues ya no sabe, ya se tiene que desprender de sus juguetes y demás. Andy se va a la universidad. Mamá, me voy hasta el viernes. ¿Qué quieres hacer con todos estos juguetes? ¿Vas a donarlos? Mamá, nadie va a querer estos viejos juguetes. Por fin llegó el sexto mes de 2010. Por fin, Toy Story 3 llegó a los cines de gran parte del mundo, junto con todo su impacto mediático que se veía en todos lados. Yo no pude ir a verla el viernes 18 de junio, que se estrenó en Estados Unidos y en México, sino una semana después, el viernes 25 de junio de 2010. Finalmente, el día 25 de junio de 2010, último día de clases, es cuando yo vi la película. Durante la tarde vería nuevamente Toy Story y Toy Story 2, de tal manera que al llegar la noche fui a ver la película al cine. Siento porque tengo esposa. La puerta, Betty. Sí, ríndete, va. Llegaste al final de la vía. En realidad les tengo un final espectacular. ¡Ah, no! ¡Los huérfanos! Quisiéramos quedarnos, pero ya llegaron por nosotros. Los niños soy yo, comisario. Está en tus manos. A juzgar por los trailers, yo imaginaba que la razón por la que querían escaparse de Sunnyside era porque descubrieron que ahí los niños no saben cómo usarlos y los empiezan a maltratar. Sin embargo, yo no me esperaba que Lotso iba a ser un villano. Realmente yo no lo vi venir. Junto con Ken, Sparks, Twitch, Stretch, Chunk, Bebote y todos ellos. Realmente a mí sí me sorprendió que terminaron siendo los villanos. ¿Y recuerdan cuando mencioné que en marzo de 2010 por fin pude ver Buzz Lightyear Comando Estelar pero con el doblaje de España? Ya se imaginarán la reacción que se tuvo en la sala del cine de mi parte y de mi mamá, junto con todos los de la sala del cine, pero más la de nosotros, porque obviamente el que específicamente Buzz haya empezado a hablar con acento de España por ese antecedente mencionado, era un chiste que no cualquiera iba a entender. Venga conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos con nuestro amor venceremos al mal. Bien. Sí, puede pasar. Pero no todos juntos. ¿Qué? ¿Dónde está mi nave? Estamos cerca, chicos. Ricky, llegas al borde. Tal vez ya viejo, pero este resorte todavía salta. ¡Ay! ¡De hecho, Oregón! Ahora a bordo todo. Y viendo la película viví otra sorpresa. Unas semanas antes de que se estrenara la película,
En la escuela a cada alumno se nos asignó que investigáramos un tema en especial por ciencias naturales. Me tocó investigar sobre el proceso que sigue la basura una vez que se desecha y llega al relleno sanitario. Obviamente me impresioné mucho cuando en la película se ve exactamente ese proceso que yo había investigado. Disfruté muchas escenas viendo la película en el cine, pero nunca imaginé que la historia iba a estar tan fuerte y dramática. En ese momento, saliendo de la sala del cine, consideré que habían llevado las cosas demasiado lejos, distanciándose del drama más moderado de las dos películas, siendo de las películas más impredecibles de toda la historia. Estando en la sala de cine, nadie tenía la más mínima idea de lo que ocurriría en la escena siguiente. Hasta por contemplar con mucha tensión las escenas del basurero y cómo estuvieron a punto de morir 2 veces, siendo la segunda vez la escena en la que todos pensaron que esa sería la razón por la que se decía que Toy Story 3 sería la última película. Todo eso se me hizo muy fuerte y me dejó una impresión que no tuve la capacidad de regular. En la escena final yo lloré mucho y presumiblemente en la sala donde estaba llena de muchos adultos no fui el único que lloró. Durante las escenas en los créditos se me fue quitando ese sentimiento, también porque apareció Zork y aunque sea por unos segundos, él sí pudo aparecer en la película. Finalmente, al salir de la sala del cine, estaba sobrecargado de emociones por toda la impresión que me dejaron las escenas mencionadas y también porque la película dejó el efecto de sentir mucha tristeza de que la infancia se vaya a acabar y las cosas pudieran cambiar para siempre. Al día siguiente, yo no estaba triste, estaba deprimido. La depresión es una mezcla de tristeza, miedo y angustia al mismo tiempo. Y yo sentí eso literalmente durante todo el día. Y así mismo sería al día siguiente. Sábado y domingo así estaría. Con el pasar de los días se me fue quitando esa sensación permanente. Y volvería a estar como estaba normalmente de costumbre, excepto si me volvía a acordar de Toy Story 3. Si me volvía a acordar de la película, inmediatamente me volvía a poner deprimido de nuevo. En los primeros días de agosto de 2010, ocurrió algo que hizo que definitivamente se me quitara la depresión. 2007 fue el último año en que Hasbro fabricó productos de Toy Story and Beyond, pero empresas diversas que fabricaban ropa, sábanas, colchas, accesorios, artículos escolares, todavía en 2008 fabricaron cosas de Toy Story and Beyond, pero ya a partir de 2009 ninguna empresa en el mundo fabricó cosas de Toy Story and Beyond. Sin embargo, todavía de enero a junio de 2010 se seguían encontrando en las tiendas muchas cosas de Toy Story and Beyond, por ejemplo los juguetes de Hasbro. De ese modo, en los primeros días de agosto, en una mercería y papelería que se encontraba a unas casas más abajo de donde vivía, encontré 2 planillas de stickers de Toy Story and Beyond. Una de ellas me llamó mucho la atención, porque tenía imágenes de juguetes reales, no las imágenes de archivo creadas por Pixar. Así es como yo conocí a los juguetes modelos. No he encontrado alguna imagen que fuera la planilla de stickers exacta que yo tuve, pero era demasiado parecida a estas imágenes que se ven. En la parte de arriba venía esa etiqueta en color azul marino con los círculos de ese color y esta misma imagen de Buzz Lightyear. El fondo de la planilla de stickers era de color rosa y aparecían casi las mismas imágenes que se ven en pantalla,
Aún así me encuentro muy feliz y emocionado por haber hallado estas imágenes, pues muy misteriosamente, en estos 15 años, nunca había encontrado las planillas de stickers en donde se vieran las imágenes de los juguetes modelos. ¿Quién diría que, irónicamente, algo relacionado a Toy Story me terminó de quitar la depresión por algo que me causó Toy Story? Porque bueno, prácticamente no era exactamente el mismo tema de Toy Story 3 y ese descubrimiento que hice que habían existido unos juguetes modelos. Y con el pasar de los años, poco a poco identificando de qué marca y año fueron esos juguetes que me llamaron mucho la atención cuando vi esa planilla de stickers. Meses después, en octubre, volví a ver Toy Story 3, gracias a que me regalaron un DVD pirata de la película. Nuevamente, al contemplar la película frente a mí, empecé a sentir cosas un poco diferentes. Claro que disfruté la película otra vez como lo disfruté en ese 25 de junio de 2010. Reí, la disfruté y la aplaudí. Y volví a sentir tristeza y volví a llorar. Pero quizá internamente empecé a sanar y ya nunca más volví a sentir esa depresión. Porque claramente la película tuvo la intención de impactar y maravillar a los que en los 90s fueron niños y en 2010 eran adolescentes o estaban en un rango de edad de los 20 a 25 años, pero también cautivar y hacer sentir especiales a los que en ese entonces eran niños grandes, no niños de 2 o 3 años, sino niños grandes de 9, 10, 11 años, que ya estaban más conscientes y sabían que en algún momento ese futuro los alcanzaría y ellos también crecerían y los harían sentir de que ellos deberían estar esperando y sentirse feliz por ese momento. 15 años de Toy Story 3, la película que le enseñó al mundo que podían sorprenderse al sentir nuevos sentimientos por esta franquicia, sintiendo una enorme tensión y emotividad que nunca se imaginaron sentir por esta franquicia.